Hola a todos, en este nuevo vídeo vamos a hablar de un artista italiano llamado Amedeo Modigliani, uno de los grandes de la primera mitad del siglo XX. Nació en 1884 y murió en 1920 de tuberculosis en París. Estudió en la Academia Calarossi y a partir de ahí va a examinar en profundidad el desnudo y va a estudiar mucho lo clásico. Visitó las ciudades más importantes como Venecia, Nápoles, Roma, y va a estudiar también una corriente artística bastante curiosa y bastante importante, que es la corriente artística de los manchistas, una corriente italiana, donde estos artistas establecían que, consideraban que la realidad es una imagen de, de contraste, de manchas de colores y de claroscuro. Bueno, le va a servir como un foco de inspiración para poder experimentar en su primera etapa con el color. Estudia el Renacimiento, estudia a dos grandes maestros del Renacimiento, Simone Martini, un autor del Trecento, ahí tenemos su obra magnífica, donde podemos ver pues, todas las características esenciales de Modigliani, las caras alargadas, ojos almendrados, rostros melancólicos, posturas espirituales, con una carga espiritual importante. Después tenemos también a Botticelli, un autor importantísimo del Renacimiento, y que Modigliani va a estudiar las poses de las Venus de este autor para poder reflejarlas en sus dos obras, en estas dos obras que voy a poner como ejemplo, El desnudo de pie, de 1917, ahí lo tenéis, y La joven pelirroja con camisa, donde pues se ve las características esenciales de estos dos autores. Asoció como nadie la vanguardia con lo clásico. Estudió la cultura africana y la cultura japonesa. Fue amigo de Brancusi, escultor muy importante del siglo XX, uno de los grandes escultores del siglo XX, y a partir de ahí va a estudiar en profundidad la cultura africana y la cultura arcaica. La escultura africana y la escultura antigua. Bueno, va a realizar una serie de dibujos que son maravillosos, que son las cariátides, donde va a examinar en profundidad pues, los rostros, las posturas, la expresividad de la figura y sobre todo también va a explorar en profundidad la decoración, porque hay que tener en cuenta que la obra dibujística tiene un carácter escultórico y también decorativo. Se va a basar mucho en el fauvismo. Por ejemplo, ahí tenemos la obra de Matisse y también en Paul Gauguin. No lo podemos olvidar que también va a ser un gran admirador del postimpresionismo. También decir que se basa en artistas también del barroco, por ejemplo, ahí tenemos la Venus del espejo de Velázquez, y en Goya también, pintores del siglo XIX, como Goya, donde va prácticamente pues captar ese erotismo, pero va a intentar eludir lo decorativo. Va a evitar el exceso de romanticismo de estas obras y para ello pues, se va a basar en un artista que rompió las convenciones artísticas que establecían que solamente el desnudo podía aparecer en contextos históricos, mitológicos y religiosos. Estoy hablando de Manet. Ahí tenemos su obra El almuerzo sobre el césped, donde pone de manifiesto todo lo contrario. Es decir, busca romper las reglas del juego poniendo un desnudo en un contexto totalmente inusual. Modigliani, esto es importante, se basa en Manet, pero no tanto, porque va a seguir las pautas clásicas, es decir, va a tener en cuenta a Tiziano y a estos grandes maestros del Renacimiento, sobre todo para expresar ese erotismo psicológico muy, muy importante en la obra de Modigliani. Y implícitamente se puede ver en la obra del autor italiano, pues una carga onírica, sobre todo por la influencia del arte japonés. Esa línea sinuosa y voluptuosa y sobre todo ese estudio en profundidad de la cultura africana, pues va a crear una atmósfera metafísica. El espectador va a quedar anestesiado cuando visualiza la obra de este grandísimo autor. También comentar que estudia y admira a Egon Schiele y a Toulouse-Lautrec, pero no llega a esos extremos. Es decir, Egon Schiele realiza obras maravillosas, desnudo en ambientes sórdidos,
aparecen posturas provocativas, pero no va a llegar a ese extremo, pero sí va a tener en cuenta esa expresividad psicológica de los retratados. Porque hay que tener, es muy importante que, Modigliani tenía el talento de retener la semejanza esencial de los retratados, cosa fundamental. Podemos ver muchísimos retratos y muchísimos desnudos donde hay una carga espiritual importante que eso lo estudia y lo capta del Renacimiento. Si es verdad que tiene en cuenta Manet para evitar el exceso de decoración y para evitar esas composiciones tan románticas, pero capta toda esa carga psicológica y esa atmósfera armoniosa por el Renacimiento. También estudió el retrato. Ahí tenemos una obra, La Judía, de 1908. Y aquí esta obra es magnífica porque hay una influencia de la etapa azul de Picasso, también de Munch y de Toulouse-Lautrec. Pero en 1907 visita la exposición de Cézanne, una retrospectiva que se hace de este autor, y va a quedar fascinado por la obra del autor francés, hasta tal punto de que va a empezar a experimentar con el color. Y lo vamos a ver muchos retratos suyos, sobre todo el retrato de su mujer, donde va a aparecer una atmósfera opresiva, pero con mucho color, pinceladas muy rápidas, manchas geométricas, que son características esenciales de Cézanne, y rostros muy espirituales, que es la reminiscencia del Renacimiento, donde plasma toda esa influencia de esos artistas que hemos dicho anteriormente, de Simone Martini, de Botticelli, también de todos los grandes del Renacimiento. Y hay que decir, y es muy importante, que Modigliani se basa mucho también en el arte japonés, sobre todo en el grabado japonés. En el siglo XX, Poutamaro, uno de los grandes grabadores japoneses, era considerado un dios, sobre todo esa temática erótica y expresiva que va a ser muy importante en la obra, sobre todo en los dibujos de Amadeo Modigliani. En 1917 realiza su única exposición individual de desnudo, pues censurada, considerada de escándalo público. Eso va a mermar mucho su salud y en 1920 muere de tuberculosis en París. Y como he dicho, una vida complicada, difícil, pero con muy poco realizó obras que han pasado a la historia y que siguen impactando actualmente. Amadeo Modigliani. Si os ha gustado el vídeo, suscribíos a mi canal, dadle al like, podéis encontrarme en Instagram y Facebook, Alejandro Aldehuela. Hasta el próximo vídeo, un saludo.